estábamos distanciados de antes, pero ahora ya es más. De todas maneras, Guillermo... De todas maneras, Guillermo, si en la familia uno lo tiene, lo van a tener los demás. No hay manera de escapar de eso. Es casi imposible. Es pero es una cosa que tenemos que vivir con ella, ¿no? Así es, no hay de otra. No hay de otra. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos regularmente, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, acerca de temas que nos llaman la atención en las noticias. Y hemos querido, en el día de hoy, parte de esta conversación, dedicarla a las otras noticias. La verdad es que el mundo informativo no para, aunque toda la atención a nivel global, obviamente, está en esta pandemia que ocupa a la mayoría de los países del mundo, que trae de cabeza a políticos, a personal de la salud y que trae preocupación e incertidumbre a muchos de nosotros. Pero quisiéramos ver otras noticias, Guillermo, en el día de hoy, y me llama mucho la atención que en esta semana se ha cancelado una especie de plebiscito programado en Rusia, donde el presidente Putin trataba de promover una ley que lo perpetuara en el poder por los próximos 16 años, hasta el 2036. Y las ambiciones oligárquicas de este hombre parece no tener límite, es increíble. Y tiene buena presencia. El muchacho aquí... que no tan muchacho, Guillermo. Pero se parece, ¿sabe a quién? Al nuevo James Bond, a este Daniel Craig. Y yo creo que eso... En un sentido hay que también hacerle justicia a dos cosas que él ha hecho y que pusieron a Rusia de pie cuando vino la crisis económica, y entonces fortaleció el asunto del comercio del petróleo y el gas con Europa, y eso realmente apuntaló la economía, pero a costa de cercenar libertades de los opositores, de limitar mucho la democracia, incluyendo en ella esta cuestión de la libertad religiosa. Así es que realmente esta pinta del líder carismático, pero también que quiere abusar y en una manera usufructuar del poder. Pero no me sorprenden las ambiciones que él tiene de perpetuarse en el poder. Lo que me sorprende es que tiene muy pocos detractores. En el mundo occidental, cuando vemos estas amenazas a la democracia, pensamos que debiéramos evitarla a toda costa, y sin embargo en Rusia posiblemente reciban un mandato perpetuo de Putin con regocijo y con celebración. Bueno, si ponemos la fotografía o la imagen de Putin y la de Boris Yeltsin, que fue el hombre que realmente, el único gesto que tuvo de sobriedad, porque pasaba la mayor del tiempo ebrio, fue pararse sobre un tanque para detener esta cuestión de que los militares querían volver a la antigua Rusia, a la antigua Unión Soviética. Si comparamos a Boris Yeltsin, este hombre que ya falleció hace ya varios años, y lo ponemos al lado de Putin, Putin ganaría un 90% de los votos y del apoyo, porque aparece un tipo enérgico. Por ejemplo, las noticias de hoy aparece ya enviando ayuda, y no sé qué tipo de ayuda sería, pero a Italia, que está pasando por toda esta cuestión terrible de la crisis del virus, y entonces aparece como un país externo que envía ayuda, y eso interna y externamente le granjea una gran cantidad de apoyo. Así que tú eres de la teoría de Rousseau, de que si al pueblo se le da un líder carismático y atractivo, el pueblo lo abrazaría sin reservas, aunque fuera el peor de los gobernantes. Bueno, Rousseau y yo escribimos ese libro. El contrato social. Es que yo escribí la parte de los medios de comunicación, pero en realidad esto del carismatismo en los líderes políticos y de otras áreas también no es algo novedoso, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en América Latina pero muy presente en algunos países, en donde se reforman constituciones y se quiere la gente alzar con el poder, porque una vez que lo gusta ya no se pueden deshacer de él. Bueno, creo que el resto de Europa no está tan celebratoria con esta iniciativa del presidente ruso Putin de perpetuarse en el poder, y más de 400 personalidades, científicos, intelectuales, personas del ámbito público, firmaron una carta en contra de esta iniciativa, de que Rusia consolide su presencia internacional bajo el mandato de este hombre, ¿no? Bueno, la idea el segundo pensamiento que vino de algunos periodistas sobre esta ayuda de Rusia a Italia es que Italia de alguna manera condone y refuerce o apoye la idea
de que Rusia se quede con esto de Crimea ya en forma definitiva, que es una de las cosas que él está buscando, porque eso le daría una base de apoyo internacional. Así que esta carta de los intelectuales, de la gente que piensa en España, me parece buena, pero resulta que estamos amarrados en muchos sentidos a la cuestión económica. Y mientras dependamos del petróleo y de sus derivados, muchas de estas opiniones son muy loables, pero tienen en contra el peso extraordinario de la cuestión económica. En el plano nacional, Guillermo, una noticia que me llama mucho la atención es el estado de Colorado, que abolió la pena de muerte, algo impensable para muchos estados de la Unión Americana. Y aunque hay moratorias en otros estados de aplicar la pena capital, el estado de Colorado dijo no, ya, abolida la pena de muerte. Bueno, es uno de los estados en donde se dieron cuenta que se aplicaba de una manera total, sin hacer mucha discriminación, y donde se descubrió en muchos casos que se ejecutó a gente que después salieron los famosos arrepentidos que declaraban que realmente la persona no había hecho el crimen. O sea, ese es el gran riesgo de una pena de muerte, que le quita la vida a una persona que después ya la cosa no tiene vuelta atrás. La inmoralidad de aplicar la pena de muerte es a la luz de un sistema judicial no solamente imperfecto, pero que parece favorecer, por ejemplo, a blancos sobre negros, a ricos sobre pobres. Sí, porque la justicia hace tiempo que nos ha demostrado que realmente no es igualitaria y no busca tampoco una cuestión que sea moralmente aceptable por todos, porque aquel que tiene más recursos para echar encima un bufete de abogados para defenderse y expertos, puede lograr realmente salir adelante con cualquier cosa. Así es que la cuestión de la justicia tampoco es una cosa perfecta en este mundo. Bueno, quisiéramos terminar con una noticia que sí tiene que ver con el coronavirus, pero tiene que ver con la preocupación por las víctimas de violencia de género, que en estos días de distanciamiento social, de aislamiento, tienen que convivir en cuarentena, a veces con los agresores. Déjame decirte, Guillermo, que en estos días en el ámbito local, donde se produce esta conversación, en la ciudad de Chicago, se notificó una drástica caída en el número de denuncias por abuso infantil, un 50% de diferencia con el mes anterior, y los expertos aseguran que esa diferencia no es porque haya menos abuso infantil, sino por la imposibilidad ahora de reportar, es decir, con la pérdida de estas redes sociales, estas redes de apoyo comunitaria, la presencia de vecinos, familiares y amigos pendientes de los niños. Ahora es más difícil saber cuándo se produce el abuso infantil, es más difícil saber cuándo hay violencia de género. Y es un tema quizás tangencial, porque todos estamos pensando en la salud, pero no deja de ser preocupante esta situación. Uno de los casos, por ejemplo, que sucedió en México con una niña que se llama Fátima, y que fue no solamente una niña pequeña, ¿no?, pero que fue abusada y fue muerta, y con la ayuda de una mujer y de un hombre que la engañaron, una niña de 7 años, y puso a México de pie, en el sentido de que querían una justicia y terminar con el femicidio y todas estas cosas, ¿no? En donde realmente uno se da cuenta de que el ser humano, como lo dijo un filósofo a veces, es el lobo del hombre. Y no nos damos cuenta de la irracionalidad de nuestros actos en casos extremos. Y la crisis sanitaria que vivimos en el mundo va a tener sus efectos, algunos de los cuales estamos empezando a ver, que no tienen nada que ver a veces con la salud física de las personas, pero con otras dimensiones de la convivencia humana. ¿Te preocupa, habiendo regresado recientemente de América Latina, la situación allá en cuanto a la lucha contra el coronavirus, en cuanto a la capacidad de nuestros países de enfrentar una pandemia como esta? Yo creo que vamos a la fila de los países que han reaccionado rápidamente. Yo creo que estamos en Latinoamérica en general entre 1 y 2 semanas atrasados en cuanto a las medidas que se pueden tomar. Ayer veía un video de gente que se había ido el fin de semana en Argentina y en Chile, se habían ido a la playa y se habían ido a sus campos de veraneo o lo que fuera, pensando que era una especie de vacación esta cuarentena, y sin darse cuenta que en el contacto que ellos tienen con otras personas pueden ser transmisores o receptores de estos virus. Es decir, la vida y la muerte de los latinoamericanos la tomamos muy a la ligera,
y no nos damos cuenta del alcance que puede tener esto en la salud de una población. En Chile, por ejemplo, el virus llegó con 2 o 3 semanas de atraso. Cuando nosotros salimos de vuelta, la única pregunta que nos hicieron en la línea aérea al despegar y al llegar a los Estados Unidos fue si habíamos estado en China. Y claro, le dijimos que no, porque nunca lo habíamos hecho, no habíamos estado nunca allá. Pero no hubo control de temperatura, ningún tipo más de seguimiento a esto. Bueno, estaremos pendientes a estas noticias y algunas más. Hemos querido en el día de hoy conversar, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, acerca de esas otras noticias que no están tan presentes porque toda la atención se centra en la pandemia del coronavirus. Y quisiéramos animarte, querido amigo o querida amiga, a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión. Quizás hay otras noticias que se escapan de la atención pública y que merecen la consideración, a pesar de que todos estamos enfocados en esta pandemia del coronavirus. Ponte en contacto con nosotros y visítanos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago. También añadiendo el trabajo de producción en este programa al de Abraham Pérez, quien asiste técnicamente desde México para ponernos en contacto y poder conversar contigo entre amigos. Esperamos encontrarte en otra ocasión y hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.